Vamos con el tercer tema del día aquí en Código Salud. Los problemas en las rodillas resultan muy comunes, sí, y se presenta básicamente a cualquier edad, ya que basta con una afectación en huesos, cartílago, ligamentos, músculos, incluso los tendones, para provocar grandes episodios de dolor, pero sobre todo dificultades para caminar, moverse. El mejor tratamiento para atenderlas siempre depende del tipo de la lesión. La más común, dicen algunos especialistas, es la artritis, que ocurre cuando el cartílago de la rodilla se desgasta gradualmente hasta ocasionar dolor, también inflamación, aunque también es frecuente un desgarro que le llaman el esguince y las lesiones en los ligamentos, sobre todo para las personas que hacen mucho deporte. Vamos a los gráficos, anótalos y regresamos a presentar a nuestra especialista. Vamos directamente con la especialista invitada en Código Salud. Agradezco a la doctora Liliana Mendoza González, ortopedista, nos visite para platicar de este tema. Liliana, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Mariano. Al contrario, agradezco mucho que destines parte de tu tiempo muy ajetreado. Ya me estabas platicando que trabajas en 3 instituciones de salud, entonces qué bueno que te des tu tiempo para platicar con nosotros. ¿Por qué es tan importante darle cuidado, vigilancia a nuestras rodillas? Bueno, pues básicamente nuestras rodillas son con las que siempre andamos, las que siempre nos llevan. Yo creo que es vital porque queramos o no, las cuidemos o no, el desgaste y lo degenerativo va a pasar a través de los años y la idea es mantener lo más que podamos. O sea, del desgaste no nos vamos a salvar absolutamente nadie, es parte. Nadie, es parte porque vamos caminamos. Claro, y vamos envejeciendo. Así es. Finalmente, entonces, como todo lo que se utiliza, finalmente se va a acabar. Así es. Pero podemos retrasar ese desgaste y podemos retrasar que se acabe lo antes de tiempo, ¿es cierto? Es cierto, Mariano, además de que más que retrasar, mejorar la función y mantener esa expectativa de calidad y disminuyendo pues los dolores y todo lo que nos aqueja y lo que lleva a los pacientes con nosotros. Dimos un adelanto, pero ayúdanos a entender más a detalle lo que pasa con nuestras rodillas. ¿Cuáles son las enfermedades o las lesiones más comunes? Las lesiones más comunes son lesiones de tejidos blandos. Estamos hablando de tejidos blandos principalmente de meniscos que actúan como amortiguadores en la rodilla, ligamentos cruzados y también pueden ser los huesos que pueden haber fracturas, pero no con esto es accidentes o caídas, sino el simple hecho de caminar, el usar zapato inadecuado para hacer actividades deportivas, no vigiladas, nos pueden causar lesiones. O sea, por eso ocurre mucho que llegan a los servicios de urgencia muchos deportistas, personas que andan en bicicleta, gente que corre demasiado, ¿no? Maratonistas que si no hay una vigilancia estricta llegan con este tipo de padecimientos, afectaciones en sus rodillas. Así es, el microtraumatismo y no solo eso, o sea, también nos pueden llegar personas ancianas, o sea, no nada más el que hace ejercicio está expuesto a lesionarse, sino todo aquel que usa su cuerpo o que tiene sobrepeso y por ende le está cargando más peso a sus articulaciones, también son candidatos a lesionarse. Ese es otro asunto. Qué bueno que lo tocas, ¿eh? Porque desgraciadamente vivimos en una sociedad que estamos entre los primero o segundo lugar a nivel mundial con sobrepeso y obesidad. Sí. Entonces, entre más gorditos estemos, más panza protuberante, estamos cargando un peso muy importante a nuestras rodillas. Y eso también afecta. Así es. Le damos carga a las rodillas aproximadamente a lo largo de la caminata. Entre cada rodilla cargamos 1.5 veces el peso. Cuando subimos escaleras aumenta 3 y cuando saltamos o hacemos actividad deportiva, hasta 6 veces la carga que le potenciamos a la rodilla de nuestro peso. Traes aquí precisamente un modelo de rodilla. Sí. A ver, ayúdanos, Liliana. Traje Explícanos qué es exactamente cada parte, cómo funciona y cómo se altera cuando hay una enfermedad o hay alguna alteración. Ok, bueno, primero la rodilla es una bisagra, como tal, una bisagra, pero es una bisagra compleja. ¿Qué significa esto? Que además de flexionar y extender, al momento de flexionar también rota. Si se dan cuenta, este huesito, que es el huesito patelar, está prácticamente flotando y se encarrila cada que flexionamos, ¿ok? Entonces,
aquí tenemos los tejidos blandos, que son los principales que se lesionan, que vendrían siendo que son los meniscos, que son amortiguadores y son cartílago engrosado en forma de C, que tenemos dos, menisco medial y menisco lateral, ¿ok? El ligamento cruzado, que aquí tenemos el ligamento cruzado posterior y los ligamentos colaterales laterales. Todo esto que estamos viendo aquí son ligamentos. Todo esto son ligamentos. Y también se pueden dañar, también se pueden estirar, incluso se pueden romper. Así es, sí, eso sería una catástrofe. Hemos tenido, incluso hay fracturas solamente de patela de pacientes que caen sobre su rodilla, una contusión directa, pero lo más frecuente es las lesiones de menisco. Las de menisco, por supuesto, porque se desgastan. Porque se desgastan, porque se rompen, porque a final de cuentas actúan como amortiguadores. Y entonces yo les explico a mis pacientes, si fueran como los carros, son como las balatas, ¿ok? Cuando se desgastan y está fierro con fierro y empiezan a rechinar, en este caso sería hueso con hueso. ¿Por qué? Porque nos acabamos la interfase. Y ahí viene el dolor tremendo, ¿verdad? Así es, dolor, inflamación, incapacidad funcional. Así es. ¿Qué podemos hacer? A ver, antes de que nos hables del tratamiento para todas estas personas que presentan algún tipo de enfermedad o alteración en sus rodillas, ¿cómo lo podemos evitar? Ok, es lo más importante, yo creo, sobre todo a nivel de salud en México, la prevención. Primero que nada, pues no es como solo hablar de rodillas y solo me dedico a rodillas y solo te reviso la rodilla. Todo paciente y todo ser humano somos alguien integral, y entonces tener sobrepeso, eso implica por biomecánica más carga para tus rodillas, más carga para tus articulaciones. Entonces, de primero es mantener un peso ideal. Por otro lado, tampoco es de, ok, no voy a hacer ejercicio porque el CrossFit lastima, porque lo que quieras, los tabús que hay. No, es hacer actividad física con el adecuado zapato para la actividad física, no sobrecargar para la actividad física, fortalecer y hacer sobre todo ciertos ejercicios de fortalecimiento para mantener estable la articulación. Claro, sobre todo bien vigilado, que sea con un entrenador adecuado, un maestro, y digo, no, para no pelearte con el ejercicio. Sí. El problema es el exceso. Así o es. hacerlo mal. Así es, o no hacerlo. O no hacerlo. Sea, siempre las tenemos tres, esos límites. Las tres, ajá. Esos límites tenemos, sobre todo de que principalmente pues, los corredores fortalecen una parte mayor de los músculos, que son los músculos laterales de las rodillas, y no siempre están enfocados a los músculos internos, y entonces son más propensos a otro tipo de lesiones. Dependiendo del deporte que hagas, dependiendo de la actividad a que te dediques, vas a ser más propenso a alguna u otra lesión. ¿Qué hay de la alimentación? ¿Está involucrada? ¿Nos ayuda Claro a defender, sí, a proteger nuestra rodilla, una correcta alimentación también? De hecho, hace menos de 10 años salió lo del boom y de todos estos superalimentos, ¿no? Incluso tenemos medicamentos ya patentados que vienen de extractos de alimentos, como extractos de la semilla de aguacate, fitoalimentos que vienen de la cúrcuma, que sí funcionan como nutrimentos para el cartílago y el colágeno de las articulaciones. Eso ayuda. Ayuda. Pero, por ejemplo, si uno quiere comprar, o sea, tiene que buscar estos alimentos de manera específica, o lo podemos encontrar en cualquier otro tipo de alimento del que consumimos diario, del que compramos en el mercado. Ah, claro, no, evidentemente es más bien incluir en nuestra alimentación, podemos incluir cúrcuma, que a lo mejor en la cocina mexicana no está muy usada la cúrcuma, pero sí el aguacate. Del aguacate es la semilla del aguacate. La semilla del aguacate como tal no es una parte de esa fruta que se come, ajá, pero se puede rallar la semilla de aguacate en las ensaladas, la chía, definitivamente. Ah, ahí está. Entonces ¿sí? No es tan complicado de lo que podemos nosotros agregar a nuestra alimentación diaria. ¿Algún complemento, suplemento y sobre todo el calcio ayuda? El calcio, mira, todas las vitaminas y nutrimentos, incluso calcio, si nuestro cuerpo no lo requiere, lo vamos a orinar. Entonces, no podemos darlos así de inicio o como para lubricante, incluso la condroitin o glucosamina, no se pueden dar para lubricante. Si nuestra alimentación es la adecuada, ¿con eso es suficiente? Es suficiente. Ok, importante, porque pareciera que entonces todo el mundo ahorita va a correr al supermercado o a la farmacia y va a querer comprar todas estas cosas o comprar suplementos de calcio. Sí. Y no. No. De entrada no. No, de entrada no. Perfecto, entonces, ¿ahora cómo son los tratamientos? Ok, dependiendo la lesión, están los tratamientos. Entonces estamos tomando en cuenta que es una articulación compleja, es una bisagra, que las lesiones más frecuentes son lesiones de tejidos blandos, pueden ser tendones, ligamentos, incluso meniscos. Partimos de ahí que dependiendo la población tenemos diferente umbral al dolor. Entonces, cuando nos empieza a doler, hay personas que
descanso o hice mal un ejercicio y lo dejo pasar. O me pongo hielo, o me dijo la vecina, o voy con el quiropráctico, depende. ¿Ok? Es muy importante ser conscientes porque esto pasa y muchas de las lesiones, más del 70% de las lesiones que tenemos en rodilla, son lesiones que ni siquiera nos damos cuenta, ¿ok? Porque no estamos conscientes de la posición y de cómo manipulamos al caminar. Es como si yo te dijera, ¿eres consciente de que respiras? Obviamente no, es algo que ya tenemos automatizado, pero si tú lo haces consciente, lo puedes hacer más profundo. Y mejor. Y mejor. Y hasta puedes ayudarte a otras cosas, por ejemplo, a bajar el estrés. A bajar el estrés, a concentrarte, a fluir, a verte más joven. Lo mismo con nuestras articulaciones. Igual. Me imagino que también hay tratamientos farmacológicos y en algunos casos de sustitución, ya cuando llegan a las cirugías, porque se va a implantar algún tipo de rodilla mecánica, etcétera, ¿verdad? Esos ya serían casos complejos. Existen, pues como te digo, primero ejercicios de fortalecimiento o fisioterapia. Tenemos un grupo integral donde mandamos con el fisioterapeuta, incluso si es necesario con nutrióloga, para que hagamos este tratamiento integral. Fármacos que nos ayudan para desinflamar, fármacos que ya tenemos bien establecidos que ayudan como nutrimentos para nuestra rodilla y pues bueno, la cirugía. Y las cirugías, hay cirugías mínimas invasivas que es artroscopía de rodilla, que con esto reparamos, vemos por una cámara, las heridas son muy pequeñas, o cirugías grandes como lo que ya es las prótesis de rodilla. Las prótesis de rodilla. Bueno, doctora, pues gracias por haber estado con nosotros. El tema es muy interesante, sobre todo hacer conciencia de que también hay que poner mucho énfasis y mucho cuidado en nuestras rodillas. Así es. Importante, porque Así además es. nos hacen caminar y tienen todo el peso. Doctora, ¿tiene redes sociales? ¿Algún Sociales? teléfono? Sí, Si quieres claro. ver esta cámara, invítanos. Ok, bueno, estoy en Médica Sur, les dejo el teléfono al consultorio, es 2652-5022. Los puedo atender con mucho gusto y pues para servirles. Muchísimas gracias, Liliana Mendoza. Gracias, Esta es tu casa, Mariano. Código Salud. Que te vaya excelentemente bien. Ahí lo tienes, importante. Ya platicamos estos temas interesantes el día de hoy. Así que muchas gracias por tu compañía el día de hoy. Quédate a continuación con la señal del Heraldo Televisión. Ya está Carlos Allende en Palitos y Bolitas. Yo te espero el día de mañana en punto de las 11 de la mañana. Mi nombre es Mariano Riva Palacio y esto fue Código Salud.